El ajolote. A primera vista, es una criatura que parece sacada de una caricatura, ¿verdad? Con esa sonrisa permanente y su aspecto tan peculiar. Pero no nos dejemos engañar por su encanto, porque detrás se esconde una de las historias más profundas y contradictorias del mundo natural. Es una saga que mezcla mitología, ciencia de punta y una lucha desesperada por sobrevivir. Para de verdad entender al ajolote, tenemos que empezar justo aquí, con este ruego. Esto no es solo una frase, es un mito de origen. La historia de un dios, Xolotl, que para escapar del sacrificio se transformó una y otra vez, eligiendo finalmente las aguas de un lago como su último y definitivo refugio. Así que primero, hagamos un viaje en el tiempo para explorar su fascinante recorrido, de ser considerado una deidad a convertirse en todo un fenómeno global. Imaginen este viaje. Su historia nos lleva desde los canales de Xochimilco en la época mexica, donde era a la vez un dios y alimento, hasta los laboratorios de París en el siglo XIX, donde dejó a los científicos con la boca abierta. De ahí, saltó a ser un símbolo de identidad nacional en el billete de 50 pesos, y hoy, ¡pum!, es una estrella digital en videojuegos. Es un recorrido sencillamente increíble. Bueno, ahora dejemos un poco el mito para meternos de lleno en la ciencia, porque es aquí donde el ajolote desafía casi todo lo que creíamos saber sobre biología. Es que tiene superpoderes, y no es broma, que lo han convertido en una especie de santo grial para la investigación. El concepto clave aquí es una palabra, neotenia. ¿Qué significa? Pues básicamente que el ajolote vive en un estado de eterna juventud. A diferencia de otras salamandras, él nunca termina su metamorfosis. Se queda para siempre en su etapa acuática, conservando esas branquias externas que parecen un penacho. Y esta característica, precisamente, es la llave maestra de sus asombrosas habilidades. Y lo que logra gracias a esa eterna juventud es asombroso. O sea, no hablamos de regenerar una cola como algunas lagartijas. No, esto es otro nivel. El ajolote puede reconstruir patas enteras, con todo y huesos, músculos y nervios. Puede reparar su médula espinal, partes de su cerebro y de su corazón. Y lo más increíble de todo, lo hace a la perfección, sin dejar una sola cicatriz. Es que no hay otro vertebrado que se le acerque, ni de lejos. ¿Y cómo lo logra? Pues el proceso parece sacado de una película de ciencia ficción. Primero, una capa de piel sella la herida rapidísimo. Luego, las células que están cerca hacen algo increíble. Viajan en el tiempo, por así decirlo. Se desdiferencian, vuelven a un estado casi embrionario y forman una masa que se llama blastema. Piensen en el blastema como un centro de comando, una pequeña fábrica celular que sigue un mapa genético perfecto y reconstruye la parte perdida sin cometer un solo error. Y el secreto de toda esta magia está codificado aquí. Su genoma es colosal, 10 veces más grande que el nuestro. Secuenciarlo fue un reto gigantesco, pero es un verdadero tesoro de información que los científicos apenas están empezando a descifrar para entender cómo podríamos, quizá algún día, aplicar estos secretos a la medicina humana. Pero aquí es donde la historia da un giro tremendo y dramático. Mientras el ajolote prospera en laboratorios y acuarios por todo el mundo, su realidad en la naturaleza es todo lo contrario. Esta es la gran y triste paradoja del ajolote. Esta pregunta es clave. Con toda esta fama, con todo este potencial biológico, uno pensaría que sus poblaciones salvajes están seguras, ¿no? Pero la realidad es impactante y nos obliga a mirar más allá del laboratorio. Miren estos números porque son devastadores. En 1998 había miles de ajolotes por kilómetro cuadrado en su único hogar, Xochimilco. Una década después, esa cifra se desplomó a solo 100. Hoy se estima que hay menos de 35. Es un colapso catastrófico en un abrir y cerrar de ojos. El punto crucial es este. El ajolote está clasificado como en peligro crítico de extinción. En todo el planeta, en su hábitat natural, podrían quedar menos ajolotes de los que hay en un solo centro de investigación. La situación es verdaderamente desesperada. Para entender por qué está pasando esto, tenemos que ver de cerca su hogar. La supervivencia del ajolote está ligada, inseparablemente, a la salud de un lugar único en el mundo, el sistema de canales y chinampas de Xochimilco, justo en medio de una de las ciudades más grandes del planeta.
Las amenazas son, lamentablemente, muy claras y muy directas. Por un lado, la contaminación de la agricultura y de la ciudad envenena el agua. Por otro, especies que no son de ahí, como la carpa y la tilapia, fueron introducidas y se comen a los ajolotes jóvenes. Y para rematar, la propia ciudad, al crecer, ha ido secando y destruyendo su antiguo reino acuático. Pero la historia no termina en tragedia. Por suerte, en medio de toda esta crisis ha surgido una increíble ola de esperanza, que se enfoca no solo en salvar al ajolote, sino en restaurar todo su ecosistema. Y la esperanza se construye con soluciones súper ingeniosas, como el proyecto Chinampa Refugio. Lo que hacen es crear refugios en los canales aislados de los peces invasores. Usan plantas nativas como filtros biológicos para limpiar el agua de forma natural, creando pequeños oasis seguros. Y esto no solo ayuda al ajolote, sino que revitaliza la agricultura tradicional de las chinampas. Es una solución redonda. Y mientras se lucha por su hábitat, la ciencia sigue revelando sus secretos. Investigaciones muy recientes muestran que la regeneración no es solo algo local, todo el cuerpo del ajolote se pone en alerta. Y además han descubierto cómo una señal química funciona como un GPS para que las células sepan exactamente qué parte tienen que reconstruir. Son avances que nos acercan a aplicar su magia en nosotros. Y así, el ajolote ha completado otra de sus famosas transformaciones. Pasó de ser un animalito estudiado en un laboratorio a convertirse en la especie bandera, el estandarte para salvar un ecosistema entero. Su lucha es ahora la lucha por la salud de Xochimilco y por toda la herencia cultural que representa. Y esto nos deja con una reflexión final. El ajolote ya nos ofreció un mapa para la regeneración biológica. La pregunta ahora es si seremos capaces de seguir su ejemplo, no solo para curar nuestros cuerpos, sino también para sanar el mundo natural que compartimos con criaturas tan, pero tan extraordinarias como él.